Sed bienvenidos todos. Estamos, creo que en directo por Zoom, así que damos una bienvenida a los hermanos también que nos siguen a través de esa plataforma digital. Muy bien, vamos a empezar orando al Señor, vamos a conectar con el cielo para pedir su bendición. Padre nuestro, te damos las gracias de nuevo por darnos esta oportunidad de estar como Iglesia reunidos en tu nombre para recordar a Cristo y adorarle desde nuestro corazón y desde nuestras bocas. Gracias por la oportunidad y por ser nuestro Dios, por poder tener esperanza eterna en ti. En tu nombre, amén. Muy bien, pues vamos a ir al Evangelio de Marcos, que es el que vamos a ver en esta mañana, un pasaje, Marcos, capítulo 5, versículo 21, lo vamos a leer, luego lo comentamos brevemente. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Habiendo pasado Jesús nuevamente a la otra orilla, se reunió una gran multitud en torno a él, y estaba junto al mar, el mar de Galilea. Llega uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo cae a sus pies y le suplica con insistencia, diciendo: «Mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea sanada y viva». Y Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud y lo apretujaban. Y una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos y gastado cuanto tenía sin sacar ningún provecho, más bien empeoraba, al oír acerca de Jesús, llegó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: «Si tan solo toco sus vestidos, seré sanada». Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Al momento Jesús sintió en su interior el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud preguntaba: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Y sus discípulos le decían: «Pero hombre, ¿ves que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado?». Y miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, reconociendo lo que le había sucedido, vino y se postró ante Jesús y le dijo toda la verdad. Entonces él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote». Estando Jesús todavía hablando, llegan de casa del principal de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, ¿por qué molestas aún al maestro?». Pero Jesús, alcanzando a oír lo que se hablaba, dice al principal de la sinagoga: «No temas, solo sigue creyendo». Y no permitió que nadie lo siguiera sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y llegan a la casa del principal de la sinagoga y observa un alboroto y a los que lloran y dan grandes alaridos. Y entrando les dice: «¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero echando a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los que están con él, que eran Pedro, Jacobo y Juan, y entra a donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice: «Talita cum», o talita cumi, si tienes la versión que pone esa expresión. Lo cual traducido es: «Niña, te digo, levántate». Y al instante la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se sorprendieron con gran asombro. Y él les ordenó severa y repetidamente que nadie supiera esto y dijo que se le diera de comer, lógicamente, a la niña. Bueno, pues este es el pasaje. Yo no sé qué tal vais de idiomas. Vamos a hacer una investigación, ¿no? Por ejemplo, la expresión «levántate», ¿cómo se dice en catalán? Molt bé. ¿Y en gallego? A ver los gallegos aquí presentes. Madre mía, ¿cómo? ¿Hay quien no ha entendido? Muy bien. En inglés, venga, ¿quién sabe inglés? ¿Cómo se dice levántate en inglés? Bueno, no lo pienso repetir. Eso, lo que han dicho. Muy bien. En italiano sería alzati, ¿vale?
Atención a la pregunta que os voy a hacer ahora. ¿Cómo se dice levántate en arameo? A ver, hay dos versiones. Hermanos, que lo tenéis en el texto. No. No, lo que me estáis diciendo es, niña, levántate. Pero yo digo levántate. ¿Cómo se dice? Kumi. Ya hemos aprendido algo más arameo. Levántate en arameo es kumi. ¿Correcto? Muy bien. Nosotros tenemos nuestras Biblias, gracias a Dios, en nuestros propios idiomas. Las podemos leer, ya sean en catalán, castellano, gallego, italiano, etc. Pero los documentos originales del Nuevo Testamento, especialmente los 27 libros del Nuevo Testamento, están escritos en griego, el griego que se usaba en el primer siglo del cristianismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba griego y él escribió, obviamente, sus epístolas en griego. No era el único idioma que se usaba en Israel. Recordad el letrero que Pilato hizo colocar en la cruz del Señor Jesús. ¿En cuántas lenguas estaba escrito aquel letrero? A ver, ¿quién lo recuerda? 3, muy bien. ¿Qué eran? ¿Sí? Muy bien. Eso os pasa por no sentaros aquí delante, porque no se pregunta a los de delante, sino a los de detrás. Así que la próxima vez os ponéis de aquí. Muy bien. Efectivamente, en la cruz de Jesús, el letrero estaba escrito en griego, que, como he dicho, es una de las lenguas que se usaban en aquel tiempo, en latín, porque era el idioma del Imperio Romano, y normalmente el latín se empleaba en la burocracia, porque había mucho con el Imperio Romano que escribir, ¿no? Y también el tercer idioma, que era el autóctono de Israel, era más bien el arameo, que estaba emparentado con el hebreo, que también se usaba especialmente en la liturgia judía, ¿no? Pero el idioma autóctono era el arameo. Este era el idioma de Jesús, de su familia, de los discípulos y de la mayoría de gente que le escuchaban. Y es especialmente en este evangelio que tenemos delante, el evangelio de Marcos, que, como sabéis, según la tradición cristiana, pues recoge los recuerdos del apóstol Pedro. Es en este evangelio donde encontramos mayores referencias a palabras o expresiones arameas que pronunció el Señor Jesucristo, ya que este era su idioma, ¿no? Y que, como en el caso que vamos a ver hoy, impactaron de una manera impresionante y tremenda e inolvidable, especialmente ya que aquí sabemos que está Pedro detrás, pues en él, como testigo ocular, junto con los demás discípulos, de todo lo que vio y oyó. Así que, gracias a Marcos, en esta ocasión, ¿verdad?, y a Pedro, vamos a aprender, espero que no lo olvidemos, que levántate en arameo es, ¿cómo es? Ah, veo, muy bien. Pondría un 10. Kumi. Bueno, en realidad, en este pasaje, como si habéis seguido la lectura, tenemos dos relatos o dos historias diferentes. Por un lado, la que tiene que ver con la muerte de la hija de Jairo y, por otro, la sanidad de esta mujer, que no se dice su nombre ni tampoco se dice el nombre de la hija de Jairo, solo se nombra a él, ¿no? Pero sí que hay una coincidencia entre estas dos mujeres. ¿Quién lo sabe? Hoy estoy preguntón, lo siento. Está en el texto, ¿eh? No es que no hay que inventar nada. Hay un número que coincide en los dos casos.
12, muy bien. A Rafa le voy a dar matrícula de honor, ¿eh? Muy bien. La niña tenía 12 años de edad. La mujer estaba 12 años enferma y no lograban curarla. Nosotros hoy en esta mañana nos vamos a centrar en la historia de Jairo, en el relato de lo que pasó con la hija de Jairo. Jesús acaba de cruzar nuevamente el mar de Galilea con sus discípulos y llegan a orillas de la ciudad de Capernaum. Y tal como hemos leído en el versículo 21, era lo normal, lo que pasaba en esa época, era la época de más éxito, y estaba buscando otra palabra que no me sale, de Jesús, ¿no? Donde iba Jesús, allí estaba así, ¿no? Abarrotado, por así decirlo. Y es entonces, en ese momento, cuando llega este hombre Jairo delante de Jesús con un problema grave. Su hija, su única hija, no tenía hermanos, pues estaba muriendo. Y pide ayuda a Jesús. Y es muy curioso porque le dice exactamente al Señor lo que tiene que hacer. Ve, versículo 23, pon las manos sobre ella para que sea sanada y así continúe con vida. Esta fue la orden de Jairo a Jesús. Tal como lo relata Marcos, parece como si el Señor no reaccionase frente a la petición urgente de Jairo. Porque hemos leído en el versículo 23 que Jairo le suplicaba con insistencia. Pero hemos de tener en cuenta, hemos de intentar ponernos en la situación, ¿vale? Jesús no está solo, está acompañado de un montón de gente. Y cuando hay mucha gente junta, ya lo sabéis, hay mucho rumor, todo el mundo habla, nadie se entera qué es lo que pasa, ¿no? Solamente, claro, los que están alrededor de Jesús. Hay mucha bulla y no se sabe bien qué pasa. Jairo no era un ciudadano cualquiera. Nos dice el texto que era el principal de la sinagoga de Capernaum. Las sinagogas eran edificios polivalentes, podríamos decir, que se empleaban mayoritariamente para leer la Biblia, para orar, para predicar la Escritura, ¿vale? Estaba el templo en Jerusalén, pero en otras poblaciones habían estos lugares que también se usaban de escuela y para otras necesidades civiles o lo que sea, ¿no? Para juzgados, lo que fuese necesario. Por lo tanto, hoy diríamos que Jairo ostentaba un cargo público a nivel local, ¿vale? Y ya sabéis lo que pasa con un cargo público cuando tiene un problema. Coge el teléfono, llama al hospital más importante y, oye, que tengo este problema con mi hija, atendédmela inmediatamente. Así funcionan las cosas hoy, ¿vale? No hay listas de espera que valgan con ciertos personajes. Jairo no estaba acostumbrado a esperar. Normalmente Jairo estaba acostumbrado a ser atendido inmediatamente porque era una autoridad local, pero una autoridad al fin de cuentas. Todo el mundo cuando pasaba le hacía reverencias a Jairo. Así que cuando por fin Jesús se entera o accede a la petición de Jairo, pues bueno, vale, de acuerdo, vamos a tu casa, y empiezan a caminar. Pero no van solos. La gente ve que Jesús, sus discípulos, empiezan a marchar y ellos se suman a la comitiva. Ahora intenta ponerte un poco en la piel de Jairo. ¿Dónde van todos estos? Estos lo único que van a hacer es entorpecer el camino. No vamos a llegar a tiempo. Vamos, venga, que no llegamos. Más rápido. Y empiezan a andar.
Y de repente, ya lo habéis leído, Jesús se para, ¿no? Y los de atrás, ¡pum!, le empujan y todos se empujan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y Jairo, ¿ahora qué pasa? ¿Qué pasa que no llegamos? ¿Qué pasa? Alguien me ha tocado, dice Jesús. ¿Cómo? ¿Qué dices? Pero, ¿cómo que alguien te ha tocado? Sí, alguien me ha tocado. Pero si todos estamos empujándote, ¿cómo dices que alguien me ha tocado? Y para desesperación de Jairo, Jesús empieza a buscar quién le ha tocado. Madre mía, no llegamos. Y por fin se descubre quién tocó a Jesús. Una mujer, vaya hombre. Una mujer enferma, que ella quería es precisamente que nadie se enterara, escondida entre la multitud. A empujones logra llegar hasta el manto de Jesús, porque ella decía, aunque con solo tocar el manto del Señor seré sana. Y efectivamente, así ocurrió. No estaba bien visto en la sociedad israelita que una mujer tocase a un hombre, ni siquiera su vestido. Bueno, todo este incidente, como podréis imaginar, llevó tiempo. Así que imagínate cómo estaba Jairo. Y ocurrió lo que era lógico que ocurriera. Viene una delegación de su casa que le dicen, como hemos leído en los versículos 35 y 36, oye, deja en paz al maestro, tu hija ha muerto, no se puede hacer nada más. Cuando el Señor oye esto, anima la fe de Jairo. Porque Jesús sigue allí. Y Jesús quiere continuar la marcha. Quiere ir hasta la casa. Por lo tanto, bueno, no se sabe muy bien lo que va a pasar, pero parece que no todo está perdido. Jesús quiere ir a la casa. Así que, otra vez la comitiva se pone en marcha. Pero Jesús hace algo que no esperaríamos que hiciese. Y es despedir a la gente. Venga, todo el mundo a su casa, incluidos los discípulos. Y era importante que la gente viera que los discípulos se marchaban, porque si no la gente no se iba, ¿vale? Todos los discípulos no, 3 se quedaron con él, Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, cuando por fin se han librado de la gente, esto permite acelerar la marcha, ¿no? Y llegan a la casa de Jairo y se encuentran con que la familia ya había iniciado los actos de sepelio. Se hacía de forma muy rápida en Israel. Y habían contratado los servicios de duelo de aquel tiempo que incluían muestras de dolor extremo por parte de profesionales del duelo, que para eso estaban, y música adecuada a la situación. Más o menos, la música se emplea en nuestros entierros, ¿verdad? Ese servicio estaba condicionado, obviamente, a tu poder adquisitivo. Si tenías mucho dinero, pues, y eras alguien importante y socialmente importante, pues tú te gastabas mucho dinero en que se supiese que en tal casa había habido un duelo. Y llega Jesús y ve allí todo lo que era normal en un duelo de aquel tiempo. Y pregunta, versículo 39, con toda naturalidad, ¿por qué estaban haciendo todo ese alboroto si la niña no estaba muerta, sino que dormía? Eso decía Jesús. ¿Cómo? ¿Qué? Esto provocó las burlas de los presentes. ¿Qué dice este hombre? La versión de Lucas dice que se reían de él. Es decir, que de repente la tristeza se convirtió en risa. ¿Pero por qué? Porque sabían perfectamente que allí había un cadáver. La niña había muerto. Vamos a volver a leer a partir del versículo 40 del capítulo 5 de Marcos. Y se burlaban de él, pero echando a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los que están con él, y entra
a dónde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice, Talita cumi, lo cual traducido es, niña, te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se sorprendieron con gran asombro. ¿Cómo habrías reaccionado tú viendo este milagro del Señor? ¿No? Una niña muerta, con el drama que es ver a los niños, ¿verdad? Que de repente la niña abre los ojos al mandato del Señor. La versión de Mateo indica que Jesús la tomó de la mano y la muchacha fue levantada. Recordemos que podemos pensar, ¿no?, que Pedro y Marcos hablaban el arameo, pero estaban escribiendo en griego, ¿vale? Y Mateo también escribe en griego, indica eso, que tomó Jesús la mano y la muchacha fue levantada, ¿no? Lucas dice que Jesús la tomó de la mano y clamó diciendo, niña, levántate. ¿Vale? Lucas también escribe en griego, como ya he dicho al principio. Marcos hace lo mismo, pero añade las palabras exactas en arameo que pronunció el Señor Jesús, porque el Señor hablaba en arameo y esto lo dijo en arameo. Talita cumi. Y esto es debido, como he dicho antes, al tremendo impacto de ver a una niña que había muerto y ver cómo el poder de las palabras de Jesús transmiten vida. El impacto de darse cuenta del poder que el Señor Jesucristo tiene sobre la enfermedad y sobre la muerte. Comi, levántate. Un día futuro, cada uno de nosotros, ¿dónde estaremos? Seguro que estaremos muertos, eso seguro, en un día futuro, ¿no? Gracias a Dios por la vida. Como esta niña del relato, igual, parecido, ¿no? Muerto. Pero estar así no será impedimento para que un día escuchemos esta misma voz del Señor Jesucristo diciéndome, Cumi, levántate. Y saldremos de las tumbas y volveremos a la vida por el poder de este que tiene el poder de dar vida, Jesús. Vamos a verlo, esto lo dice el mismo Señor, no me lo invento yo. Vamos a ver lo que dice el otro testigo que estaba ahí, Juan, aunque no recogió el mismo incidente de la hija de Jairo, pero sí otras palabras del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 28. El mismo Señor hablando. No os maravilléis de esto, dice Jesús, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús. La oirán. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquella niña muerta podía escuchar la voz de Jesús? Pues la oyó y volvió a la vida. ¿Cómo es posible que cuando ya estemos muertos podamos oír la voz de Jesús? Pues la oiremos. Es lo que dice él. Todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Pero en este mismo evangelio, no solamente Jesús nos informa de que un día oiremos, en un día futuro, la voz, la orden de Jesús de volver a la vida, sino que resulta que ahora
la podemos escuchar igualmente y creer en Él y tener vida eterna. Mismo capítulo de Juan capítulo 5, versículo 24. Jesús hablando. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, mi Padre Celestial, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos espirituales, aquellos que no oyen a Dios, que pasan de Dios, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Y esto es ahora. Y la finalidad de este mensaje en esta mañana es que tú puedas escuchar la voz ahora, la voz de Jesús, diciéndote: Cumi, no temas, solo cree en mí y te daré vida eterna. Que así sea.